Hola, buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a la jornada de transferencia que hemos realizado entre los colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona, los del IRTA y la empresa Natac Biotech en sede en Madrid. La jornada de hoy va dedicada a estudiar o a presentar algunos resultados recientes sobre el efecto de distintos productos de tipo fitogénico sobre la salud y el bienestar de los animales de cultivo. Este tipo de jornada se enmarca dentro del marco en el cual queremos ver o queremos profundizar o trabajar estrategias que nos permitan una reducción sostenible y viable en el uso de agentes antimicrobianos en acuicultura, en pro de la sostenibilidad y la buena imagen del sector. Y por tanto, el uso de ingredientes como los aditivos funcionales, que pueden tener una función importante en la regulación de esta salud o en la protección frente a enfermedades, es un tema muy candente en el sector actualmente y por tanto es interesante ver qué distintas estrategias se pueden utilizar y cómo éstas se pueden implementar y validar en el marco actual de la acuicultura. En este sentido, hemos preparado una jornada con distintas charlas. Cada una de ellas tendrá una duración de 15 minutos y después dejaremos 5 minutos para proceder a respuestas. Ustedes pueden hacer las preguntas a través del chat. Aquellas preguntas en las cuales no puedan ser respondidas oralmente por el ponente de la charla serán respondidas por él mismo a través del mismo chat donde ustedes generarán o harán las preguntas pertinentes. ¿De acuerdo? En este sentido, hemos intentado compaginar un programa que cubra un poco tantos temas relacionados con la salud y el estrés y la inmunidad. En este caso, nuestro primer ponente será el catedrático Lluís Tort de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos hablará de la interacción entre inmunidad y estrés en el contexto, pues evidentemente, de la acuicultura y cómo vamos a poder afrontarnos este tipo de desafíos en el marco del futuro no muy lejano que ya lo tenemos delante. Luego hablaremos sobre algún grupo de aditivos zootécnicos con capacidades inmunomoduladoras e incluso antioxidantes, como son los compuestos fitogénicos y su uso en producción animal y acuicultura. Esta presentación vendrá a cargo de José Carlos Quintela, que es el director científico de la empresa del grupo Natac, que es la empresa que hoy nos acompaña. Seguidamente presentaremos unos resultados relacionados con este tipo de investigación, en el cual el licenciado Ricardo Héctor Salomón nos presentará los resultados de un grupo de estos fitogénicos derivados de esa empresa Natac en la alimentación de dorada y su efecto inmunomodulador sobre el organismo. Y finalmente la sesión la cerraremos con unos resultados más recientes de este consorcio de investigación formado entre academia e industria, en el cual presentaremos los resultados también de un grupo de fitogénicos, estos derivados del aceite de oliva o de la oliva, sobre la protección, resistencias a enfermedades, salud general del animal en el caso del salmón. ¿De acuerdo? En este caso, como ustedes pueden ver, las charlas de hoy se enfocan prácticamente en dos grupos de especies, la dorada, como especie principalmente producida y de gran importancia económica y de producción en el ámbito mediterráneo, y el salmón como la principal especie, tanto en valor económico casi como también en cantidades de producción en el ámbito europeo o incluso en el ámbito de Europa, de América del Sur, pensando en el contexto chileno. ¿De acuerdo? Pues nada más, les doy la bienvenida, espero que aprovechen y que la jornada de hoy sea muy fructífera y ya tengo el placer de darle el paso al doctor Lluís Tort, que nos hablará de interacción entre estrés e inmunidad en el contexto acuícola y desafíos futuros. Muchas gracias, Lluís, y cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Enric, por la presentación y bienvenidos a todos. Gracias por asistir. A mí me toca iniciar las charlas de esta tarde con una presentación un poco general, pero creo que va bien para enmarcar pues la jornada tal como se ha presentado y tal como se preveía, ¿no? Nuestro grupo aquí en la Autónoma se ha especializado ya durante bastantes años precisamente
este aspecto entre estrés e inmunidad en peces, y por lo tanto en el contexto acuícola, y por lo tanto yo les voy a hacer pues una presentación un poco genérica de cómo es el estrés en los peces, cómo funciona, cómo es un poco las consecuencias a nivel de inmunodepresión y por lo tanto los aspectos de futuro en relación a la prevención de este tipo pues de situaciones, ¿no? Bien, en primer lugar, tal como he dicho, algunos aspectos genéricos, como por ejemplo, ¿qué tipo de factores estresantes podemos tener? Pues aparte del ambiente natural, ¿no? Que podrían ser pues, depredadores o infecciones y tal, que también en algunos aspectos a veces se encuentran en la acuicultura, especialmente pues, en las jaulas en donde a veces hay depredadores que pueden, digamos, atacar las jaulas, ¿no? Después tenemos las condiciones del agua, otro gran grupo de factores que pueden ser estresantes, desde la temperatura, como saben, en algún caso pues, de bajas temperaturas, en el caso de la dorada, el síndrome del invierno, por ejemplo, que pues, ha significado una serie de estudios alrededor y de actuaciones con respecto a esta situación de bajas temperaturas. Tema de hipoxia o anoxia, que especialmente en algunas especies es más evidente su efecto. Y obviamente la calidad del agua, ¿no? El amonio, los pesticidas, los metales y últimamente los plásticos, tanto los microplásticos como los nanoplásticos, en los cuales pues, hemos visto que en todo tipo de aguas pues, ya se empiezan a encontrar este tipo de plásticos minúsculos, ¿no? Y que tienen sus efectos en los peces, ¿no? Y dentro del ámbito acuícola, pues tendríamos el resto de estos elementos, como vemos aquí, pues desde los aspectos más sociales, como subordinación, jerarquías, agresividad, ¿no? En algunas especies. El tema de la densidad es siempre un elemento que hay que tener en cuenta. No todas las especies, digamos, sufren cuando están en altas densidades, pero muchas sí, ¿no? El tema del transporte o la manipulación. Y finalmente también puede ser un factor estresante pues el desequilibrio nutricional, ¿no? Con lo cual pues a todos estos elementos hay que hacerle frente y todos ellos tienen una consecuencia pues a nivel de la salud del animal, ¿no? y de la producción, por lo tanto, del ámbito acuícola. Entonces, en todas estas situaciones no solamente hay que tener en cuenta pues, los propios factores estresantes, sino algunos aspectos más que en un artículo que publicamos hace un par de años nosotros lo ejemplarizábamos pues, en este tipo de situaciones, porque una de las características de trabajar pues, en el ámbito acuícola es que hay una gran variabilidad entre especies y esto viene derivado pues, a partir de la propia historia evolutiva de cada especie, pero también los efectos de las generaciones anteriores, ¿no? El tema del tipo de reproducción y después los aspectos ya más de dinámica de poblaciones dependiendo del sitio en donde tenemos los peces. Si es un sistema de recirculación, si es un sistema de jaulas, si es un sistema más o menos abierto, ¿no? Y por lo tanto los elementos que pueden interaccionar. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no son situaciones muchas veces que son equivalentes y por lo tanto la influencia de estos aspectos pues, puede tener ambientales, puede tener su importancia. En uno de estos ejemplos es este trabajo que hicimos hace también un par de años. Aquí ven a la izquierda truchas, pez cebra y la dorada, y los exponíamos a tres tipos de factores estresantes, ¿no? En naranja tenemos dos elementos estresantes como la exposición al aire más una vacunación.
En el caso de la línea roja, pues solo la exposición al aire, ¿no? Por tanto hipoxia, y la vacuna, una vacunación estándar, ¿no? Con inyección, pues entonces sería la línea azul. Y como ven, estos son los niveles del cortisol plasmático, ¿no? Que es la hormona, una de las hormonas del estrés, ¿no? Quizá la más conocida. Pues la diferencia entre una especie y otra es evidente. Entonces eso quiere decir que hay que siempre tener en cuenta en qué especie vamos a trabajar, qué especie vamos a mirar cómo responde a estos retos. Bien, en acuicultura y en los laboratorios y en las empresas en donde se trabaja pues con los peces, básicamente partimos de una situación ideal, ¿no? A la izquierda de bienestar, y aparte de todos estos factores estresantes, como ven arriba, ¿no? Pues la calidad del agua, el crowding, todo lo que hemos dicho anteriormente, pues si estamos en una situación en la cual encontramos los animales en esta situación, es decir, una situación de posible pues vulnerabilidad debido a estos factores, pues aquí el potencial de enfermedades, el potencial de patologías, si hay un patógeno, aunque sea un patógeno oportunista, digamos, en el agua, aquí puede tener este potencial de enfermedad, ¿no? Por lo tanto, digamos que incluso yo me atrevería a decir que hay pocas veces en las cuales una patología no venga de una anterior situación relativamente vulnerable o débil del animal, ¿no? La respuesta del estrés siempre tiene dos componentes, una componente más fisiológica, metabólica, energética, etcétera, tal como ven aquí, pero también, igual que en los mamíferos y en el hombre en particular, pues los aspectos más, digamos, de comportamiento, que son pues los aspectos de experiencia, capacidad de aprendizaje de situaciones anteriores. Esto existe en los peces y por lo tanto la recuperación o bien una situación alterada o bien enfermedad depende un poco de los dos factores, ¿no? Se ha visto que unos peces que hayan experimentado un tipo de estrés después se recuperan más rápido del siguiente. Bien, y ahí entraríamos a ver cuáles son las respuestas, no tanto a nivel de segundos, minutos o incluso primeras horas, que son las respuestas más inmediatas, primarias y secundarias al estrés que les llamamos, sino a los efectos, obviamente, de resistencia a las enfermedades, crecimiento y reproducción, que son las que en acuicultura pues, son las más importantes. Aquí tendríamos este tipo de respuestas primarias, secundarias y terciarias, y dentro de las terciarias, pues lo que hemos dicho, pues de la resistencia a enfermedades, etc. El desarrollo, el crecimiento, el comportamiento, la reproducción. Cuando hay una situación de estrés rápido, aunque a veces sea agudo, la capacidad de recuperación suele ser posible y suele ser incluso a veces beneficiosa por el hecho de anteriormente de lo que les he comentado pues de la capacidad de recuperación. Pero si no es así, entonces es cuando existe la inmunodepresión. Y este es el ámbito pues, que tenemos que entrar en estudio porque es el que puede llevar a estas enfermedades, ¿no? Además hay que tener una cosa en cuenta, que muchas veces las moléculas que primariamente se expresan cuando hay una situación de estrés, pues son las mismas, ¿no? Por ejemplo, algunas citoquinas, algunas hormonas y tal, que son las que después llevarán a hacer una respuesta más puramente inmunitaria, más puramente pues hormonal, para llegar pues a las respuestas propiamente de las células y las moléculas inmunitarias, ¿no? Bien, podemos mirar dónde hacemos las medidas para ver si el pez está estresado o recuperado, etcétera.
básicamente, pues ahora mismo en el plasma. Estamos también, obviamente, preparados para mirar qué pasa a nivel de los tejidos internos, especialmente en el hígado o en el músculo, ¿no? Pero también podemos hacerlo ahora mismo en la piel, ¿no? El músculo aquí, ¿no? En la piel, porque en el mucus de la piel también podemos ver qué es lo que está pasando. Es también un buen indicador bastante bien correlacionado con el plasma, ¿no? Básicamente las consecuencias del estrés estarían en dos ámbitos: el ámbito de la supresión inmunológica y el ámbito básicamente energético, es decir, el cambio metabólico, digamos, el arresto, la parada del crecimiento, el estrés oxidativo, etc. Y ahí nos encontraríamos pues en cambios en muchos tejidos, porque precisamente las hormonas del estrés afectan a, digamos, la mayoría de los tejidos, y por lo tanto todos ellos pues responderían. Y aquí pues tendríamos, incluso a nivel celular, como veríamos que hay algunos cambios que después derivan en estreses que pueden ser perjudiciales, o en otros más cortos que entonces pueden llevar a continuar con una situación más o menos de reequilibrio. En este caso hay algunos mecanismos, como los receptores de glucocorticoides y estas propias hormonas, que dependiendo de cómo se desarrolla este tipo de estrés a nivel celular, pues entonces nos vemos, como ven aquí, pues con un descenso de la capacidad de las citoquinas, de las quimioquinas, de la capacidad de respuesta inflamatoria, etcétera. O bien también aquí en algunas hormonas, como vemos que también están alteradas, y en cambio los procesos antiinflamatorios pues también están también, digamos, afectados, ¿no? Por lo tanto, tendríamos todos estos aspectos que a nivel molecular ya existen. Aquí un ejemplo que era muy claro, por ejemplo, en el caso de la dorada, ¿no? Que en la enfermedad del invierno, que veíamos unas mortalidades muy importantes a este nivel, ¿no? en la parte de invierno, y cómo los indicadores inmunitarios estaban prácticamente todos, excepto este de aquí, el resto estaban casi a un 50% de su capacidad, ¿no? Por lo tanto realmente muy afectados. O el hecho de que hay algunas células, por ejemplo las células productoras de anticuerpos, que serían aquí, que estarían en una situación muy digamos, alterada, muy comprometida, mientras que algunas otras respuestas digamos que se podrían mantener, ¿no? Para mantener el nivel de salud de los peces, pero ya digo, otras menos, y esto es derivado de esta interacción pues hormona endocrina, ¿no? Finalmente, los aspectos más relacionados con la energética, es decir, en un pez normal tenemos una tasa metabólica basal, que es un gasto que tienen que hacer, de digestión, de secreción, de locomoción, y el resto es el que la acuicultura pues persigue, ¿no? Que es el crecimiento. En una situación de estrés, la mayoría de la energética disponible se va en hacer frente a este estrés, y por lo tanto el crecimiento queda minimizado, la locomoción menos también, la secreción, etcétera, la digestión es menor porque comen menos. Por lo tanto, en este nivel realmente el evitar los estreses o modularlos a la baja para que la energética vaya donde tiene que ir, que es en crecimiento, es un elemento pues esencial, ¿no? Bien, básicamente eso lo podemos hacer pues evitando situaciones de estrés, también con una cierta, digamos, teniendo en cuenta el comportamiento de cada especie, y podemos ver si algunos estreses pueden no afectar demasiado, ¿no? Y después tratándolo con pues estos componentes en la comida, ¿no? Prebióticos, simbióticos, probióticos, productos de metabolismo de las plantas, ¿no? Pues todo este tipo de aditivos que nos pueden ayudar. De hecho, ayudarían al animal especialmente en todos estos aspectos energéticos, y por lo tanto recuperar toda la energía que necesita el sistema inmunitario para defenderse, ¿no?
Bien, algunas de estas respuestas pues pueden tener más o menos un tiempo para su desarrollo, pero en todo caso pues el hecho de tratar a los peces con estos elementos nos puede dar por lo menos una serie de semanas, ¿no?, en los cuales los peces estarían en mejores condiciones. Bien, yo acabo aquí diciendo que, por lo tanto, como el resto de animales, la salud de los peces y, por lo tanto, su rendimiento productivo dependerá, aparte del acervo genético, pues de dos aspectos: una alimentación equilibrada, entendiendo por equilibrada que tenga todos estos elementos, tanto del metabolismo básico de los animales como de la parte energética, que tenga suficiente para mantener todos los sistemas biológicos en perfecto funcionamiento, y un sistema inmune preparado, es decir, elementos que nos puedan dar precisamente esta ayuda para mantener la eficacia del propio sistema inmune. Y en todo caso, digamos que la alimentación es quizá, aparte de tener unas condiciones estándar de mantenimiento pues adecuadas, es quizá la vía más apropiada para tener un tratamiento durante la producción pues en mejores condiciones, en donde más podemos, digamos, tratar, asumiendo que el resto, calidad del agua, etcétera, y condiciones están pues en acuicultura pues están precisamente ya consolidadas. Bien, yo acabo aquí y si hay preguntas estoy a su disposición. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y por ajustarte también al tiempo. La verdad es que se agradece mucho la presentación y esta revisión que has hecho de algo que los lo has transmitido de forma muy sencilla, pero que realmente es muy complicado. En este sentido, tenemos de momento una pregunta en el chat y nos preguntan si bajo condiciones de estrés existe algún marcador o grupo de marcadores que nos puedan ayudar a saber si nuestros animales están inmunosuprimidos y por tanto ser más susceptibles a enfermar o a bajar su rendimiento productivo. Pues el ámbito este de los indicadores en los peces realmente ahora está muy digamos, no diría de moda, sino que realmente es muy interesante en muchos ámbitos, porque precisamente es el que muchas veces es el que necesitamos, ¿no? Entonces, a nivel de muestreos sí que hay bastantes, y a nivel de indicadores inmunitarios, por ejemplo, pues tanto mirando algunas moléculas en el mucus como en la sangre, podríamos mirar, por ejemplo, pues algunas proteínas como la lisocima o el complemento, que son buenos indicadores de la inmunidad innata, y por lo tanto ahí podríamos ver pues en general cómo están estos animales. Algunos otros a la larga, digamos, en tiempos más largos, como las inmunoglobulinas totales en sangre, también nos podrían decir eso. Ahora bien, hay algunos elementos más de análisis que podrían ser, por ejemplo, la actividad de los animales, que son más de comportamiento, ¿no? Que estos nos podrían dar una indicación incluso anterior a estos análisis específicos, porque una baja actividad de los peces normalmente podría estar relacionada con una inmunodepresión. Entonces, combinando los dos elementos, una observación junto con los aspectos estos de los cambios en el comportamiento, junto con algún indicador pues en sangre o en mucus, podría ser quizá los que yo recomendaría. Muchas gracias, Luis. Tenemos otra pregunta que está relacionada con cuál puede ser el impacto sobre el crecimiento del uso prolongado de inmunoestimulantes. ¿Puede ser contraproducente al objetivo buscado? Pues la mayoría de estudios dicen que sí, que un uso prolongado de inmunoestimulantes puede no ser adecuado. Primero porque la inmunoestimulación tiene unos costes energéticos, ¿no?, tal como he dicho antes, y por lo tanto el hecho de que esto, digamos, utilicemos la energía disponible para digamos, tener una defensa inmune más alta, digamos, de lo normal, por decirlo así, quiere decir que estamos modificando un poco este balance energético, ¿no? Sobre todo si no
no se necesita, no tenemos un estadio específico en donde podamos nosotros prever que pueda haber situaciones de estrés, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es más adecuado tener en cuenta un inmunoestimulante cuando prevemos pues fases como una vacunación, un transporte, etcétera, un cambio de situación en la cual ahí puede haber aspectos de inmunodepresión, con lo cual este tratamiento previo, que ya sabemos que sí que nos da unas posibilidades pues mejoradas, sí que sería interesante. En cambio, tener digamos, un tratamiento continuado sin que haya tampoco un estrés previsible, pues no sería adecuado por este aspecto energético que hemos comentado. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Te animamos a que continúes la jornada con nosotros y si al final pues hay más preguntas, pues retomarlas en la ronda final de mesa redonda que haremos al final de la jornada. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Encantado, gracias. Y la siguiente charla de ahora es una charla que viene de la industria. Y como ustedes saben, el desarrollo de la acuicultura no puede realizarse si no es entre la colaboración entre la industria y la academia. Y ahora vamos a ver un claro ejemplo cómo la industria aborda la potencial selección de un fitogénico en frente a otro y cómo es seleccionado en pro de sus virtudes, sus propiedades y su bioactividad. Y veremos cómo la industria acaba seleccionando estos productos y a valorarlos o incluso llevarlos al mercado cuando son funcionales. Y en este caso, pues quien nos hablará será José Carlos Quintela, que es el director científico del grupo NATAC. Muchas gracias, José Carlos, por acompañarlos y cuando quieras. Muchas gracias, Enric. Gracias a IRTA por la organización de la jornada y sobre todo gracias a todos los asistentes por estar escuchándonos, ¿no? Efectivamente, el tema que voy a abordar yo, como decía Enrique, era una presentación muy general. El tiempo no es para lo que da del uso de los extractos de plantas en nutrición animal y cómo nosotros desde una compañía experta en extracción de productos de plantas de metabolitos secundarios cómo abordamos, ¿no? Bueno, el primer concepto es quizás, perdóname, un concepto bastante básico, pero por comenzar el principio, la fabricación de un extracto no es más que el uso de una determinada parte de la planta que se supone que tiene los compuestos bioactivos que nosotros queremos extraer y que tras un proceso de extracción con un determinado disolvente obtenemos un extracto líquido que concentramos y finalmente secamos y obtenemos un producto en estado seco, ¿no? Realmente una planta hay que verla como una composición muy heterogénea de muchos componentes. Algunos de ellos son simplemente estructurales, que simbolizan los puntos estos más oscuros y grises, y los componentes más coloreados queremos simbolizar, por ejemplo, los compuestos bioactivos, ¿no? Entonces, el proceso de extracción aparentemente puede ser sencillo, pero no tanto cuando al final lo que nos damos cuenta es que de una composición inicial como esta, pues obtenemos un producto al final concentrado que, dependiendo del proceso que hayamos hecho, es decir, obtenemos una fuente más concentrada, pero no necesariamente quiere decir que obtengamos un producto con mucha más actividad biológica, ¿no? Este esquema es un poco lo que quiere representar, partiendo de los puntos coloreados como componentes bioactivos en un proceso de extracción, y depende de muchas variables que veremos ahora. Podemos llegar a obtener extractos muy diferentes, ¿no? Algunos de ellos con prácticamente ninguna concentración de compuestos activos y otros pues con una alta concentración de compuestos activos, ¿no? Hay un concepto erróneo que significa, o que la gente piensa, que porque un extracto esté más concentrado, es decir, porque su ratio sea más alto, es decir, porque a partir de 100 kilos de planta, en vez de obtener 20 kilos de extracto, obtengo 5, la gente piensa que cuanto más concentrado, más potente es, y no necesariamente. Es decir, este extracto es menos concentrado que este otro, y sin embargo, aparentemente, y por el concepto que estamos hablando de los puntos amarillos, de los puntos de colores, el primero es un extracto mucho más potente de actividad, ¿no? En esta diapositiva lo que se intenta es reflejar pues todas las variables que en una empresa como NATAC
consideramos o tenemos que analizar a la hora de llegar a producir un extracto a partir de una determinada planta, ¿no? Aspectos relacionados con la planta, desde el origen de la planta, a veces la variedad de la planta, hasta la parte de la planta, por supuesto, que vamos a extraer, el tipo de disolvente o disolventes que vamos a hacer, los equipos sobre los que vamos a hacer la purificación y desde luego las condiciones, y luego bueno, pues se puede complicar tanto como uno piense cuando empezamos ya con cuestiones de no solo extraer, concentrar y secar, sino extraer, concentrar y purificar, y en ese fraccionamiento es donde se pueden obtener pues extractos más singulares, si quieren, y con más actividad biológica o más interesantes para el uso en nutrición animal, ¿no? La primera pregunta que hay que preguntarse es ¿por qué quizás un extracto? ¿Por qué un extracto seco? Bueno, lo primero es porque si se hace correctamente, como decíamos antes, lo que obtenemos es una fuente concentrada de compuestos bioactivos, ¿no? Aparece entonces un concepto que es el extracto estandarizado. El extracto, que quiere decir que nosotros cuantificamos un determinado componente activo o a veces un marcador de actividad o incluso un marcador analítico, es decir, un compuesto especial de la planta que sabemos que somos capaces de correlacionar ese compuesto con la actividad de la planta, y al final lo que garantizamos es que lote a lote siempre garantizamos que el contenido de la planta sea homogéneo, el proceso sea robusto para llegar a obtener el mismo extracto y por lo tanto tengamos una calidad constante y, lo que más nos importa, una misma eficacia. Es decir, de lo que evitamos es que año a año, a base de que aparezcan nuevas cosechas, haya variaciones interanuales, consigamos hacer un producto homogéneo que funcione o que sea activo y que funcione con la misma actividad año a año. Y eso se hace pues cuantificando, como digo, los distintos principios activos, ¿no? Como no, hay muchas veces que la extracción, es decir, la extracción de estos compuestos del resto de la estructura celular y su solubilización permiten mejorar la biodisponibilidad de algunos principios activos, ¿no? Y la otra gran ventaja es que sobre todo con los extractos concentrados podemos hacer formulaciones que con productos como la biomasa, la planta, etcétera, no se pueden hacer, ¿no? A veces formulaciones líquidas, queremos preparar disoluciones o productos de administración líquida, que es necesario obtener extractos, y a veces lo que queremos es todo lo contrario, hacer un premix, una fuente concentrada de nutrientes que luego añadir a distintas piensos bases y pues incorporar esa actividad que estamos intentando formular para luego poder hacer extensiva a distintos tipos de piensos o de formulaciones, ¿no? Y un poco más elaborado quizás, y es el objetivo también de las presentaciones que veremos a continuación de la mía, de los extractos que nosotros conocemos como full spectrum, o que quiere decir extractos en los que a veces nos encontramos que una planta contiene distintas familias fitoquímicas, distintas familias de compuestos bioactivos que por sus características químicas no se extraen a la vez en el mismo extracto. Y entonces es necesario hacer extracciones separadas, diferentes, purificaciones distintas y luego al final reunir en un único extracto estas combinaciones de compuestos fitoquímicos que se ve que tienen una acción sinérgica o muchas veces complementaria, ¿no? Que son lo que hacen un poco ya formulaciones un poco diferenciadas o especiales del resto de formulaciones del mercado, ¿no? Una de las cuestiones que siempre nos plantean y que es uno de los aspectos que creo que mejor hacemos en la compañía es a la hora de asesorar a empresas de nutrición animal que no tienen el expertise en la parte de la fitoquímica que tenemos nosotros, es saber elegir el extracto. Y aquí siempre pongo el eterno dilema o el eterno problema de los antioxidantes, porque es algo que desde el departamento técnico peleamos mucho, pero creo que no hay forma, a veces ya me doy por vencido, ¿no? Los que no están tan relacionados, hay un parámetro que encanta en el mercado, que es medir la actividad antioxidante de un extracto por un método in vitro que se llama el ORAC, que bueno, es un reflejo ante un determinado test, es un reflejo de la actividad antioxidante, ¿no? Y en base a eso, pues esto es una clasificación de 20 y tantos extractos que tenemos en NATAC ordenados de más a menos, ¿no? Y si además de esto lo dividimos por el precio de cada extracto, tendríamos un número que encanta en el mercado, que es unidad ARAC
unidad ORAC por euro, ¿no? Y entonces hay compañías que le encanta comprar el ORAC a peso, ¿no? Es decir, actividad antioxidante a peso, ¿no? Y entonces, claro, no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso porque lo primero que hay que preguntarte es ¿para qué quieres el extracto? ¿Qué actividad estás buscando, ¿no? Porque si lo que quieres es buscar una actividad pues antioxidante en grasas, justo te estás equivocando con el test, porque hay que elegir otro test como, por ejemplo, que os enseño abajo, que es un test de Rancemat, donde efectivamente pues aparecen extractos que no tienen actividad ORAC y que sin embargo son quizás los más ideales para hacer un test de oxidación de grasas, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando miramos un poco con lupa esos extractos y lo que hay dentro, pues vemos que las estructuras químicas que tienen esa actividad antioxidante, ORAC, por ejemplo, pues no tienen nada que ver, se parece lo que un loro a un salmón. Entonces, tenemos unidades pequeñas, como polifenoles pequeños, un polifenol que a mí me encanta, que viene del olivo, que es el hidroxitiroxol, que es un producto de una gran capacidad antioxidante, pero si lo comparamos, por ejemplo, con una proantocianidina de uva, que es una estructura polimérica de distintas subunidades de flavantresoles que están unidas, todas ellas y que pueden formar unidades de 10, 20 o 30 unidades, pues comprendemos que las características son muy distintas. Entonces lo que tenemos que entender es, por ejemplo, pues el concepto de la biodisponibilidad, que no quiere decir que porque un producto o un extracto se absorba muy rápido sea mejor que el otro, sino es que hay que adaptarlo y atender específicamente a la aplicación que estamos buscando, ¿no? Esta es una gráfica que lo único que quiero hacerles ver es que las unidades estas de flavantresoles, de las proantocianidinas de la semilla de uva, son compuestos que tienen una biodisponibilidad lenta, es decir, a partir de 4 horas es cuando empezamos a ver la absorción de estos compuestos, y más todavía, y es muy sostenida porque estos compuestos realmente se absorben porque fermentan a nivel de colon y las bacterias producen metabolitos de estas a partir de estas unidades, que son las que realmente se absorben y son las realmente activas, ¿no? Frente a estas 4 o 6 horas y hasta 12 horas, el caso, por ejemplo, de la otra molécula que le enseñaba, del hidroxitiroxol, en 20 minutos ya no está en plasma. Es una molécula que se absorbe muy rápido, se une a proteínas plasmáticas y desaparece de plasma muy rápidamente, ¿no? Otro parámetro que efectivamente hay que considerar es a qué animal estamos destinados, es decir, de un salmón a un rumiante, pues bueno, a la diferencia de lo que estamos hablando, ¿no? Un parámetro que a nosotros nos gusta comentar es la longitud del intestino, ¿no? Vemos aquí distintos ejemplos de animales, pero entre un salmón, una dorada y una tilapia, pues la longitud del intestino es muy distinta, ¿no? Entonces, son parámetros que debemos de tener en cuenta porque como a un animal de intestino, de un tracto digestivo corto, le demos un producto que necesita un tiempo de permanencia en el intestino muy largo, pues realmente es muy posible que nos estemos equivocando, y aquí, bueno, pues es una clasificación que podemos llegar a proponer productos de una biodisponibilidad más rápida con otros más lentos y que tenemos que tener en cuenta realmente a quién se lo recomendamos, ¿no? Pero como decía el profesor Tort, es que, bueno, dependiendo de lo que estamos buscando, ¿no? Si la aplicación es combatir el estrés, mejorar el sistema inmune, reducir el estrés oxidativo, eso no tiene nada que ver con estar buscando un antioxidante para impedir la oxidación del omega 3 en un pienso o para impedir la oxidación de un betacaroteno o de cualquier otra vitamina. En un caso estamos hablando de antioxidantes tecnológicos y tendremos que hacer test apropiados para ver cómo estabiliza ese antioxidante el producto en el pienso, y en otro caso estamos hablando de cosas totalmente distintas, de parámetros que ya ha avanzado el profesor Tort y los otros dos ponentes van a comentar también en más detalle, ¿no? Simplemente por hacerles un caso práctico, ¿verdad? Esto es un estudio muy sencillo en líneas celulares, es el primer estudio básico que hacemos de la actividad antioxidante de capacidad de atrapar radicales libres que tiene un producto como el hidroxitiroxol, un polifenol, recuerdan ese pequeñito que está presente en la aceituna, ¿no? Esto no es más que un ensayo donde en negro se ve un tratamiento de las células con peróxido de hidrógeno, se producen iones superóxido, es decir, se produce un estrés oxidativo que cuando vamos a incorporando concentraciones crecientes del antioxidante, pues ese estrés oxidativo va bajando hasta que llega un momento que el antioxidante se convierte en prooxidante, como bien está descrito, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de este compuesto y resulta que podríamos pensar bajo esta norma que decir aquellos compuestos que no tienen, como este pequeñito que ven aquí, que no tienen actividad ORAC, no tiene actividad Rancemat, cualquier método in vitro que utilice para medir actividad de antioxidantes no tiene
como es, por ejemplo, un compuesto triterpénico, cuando lo ensayas, ves que tiene una actividad antiinflamatoria muy similar a la anterior, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a que estos compuestos, como es el ácido leanólico, no van por la ruta de los radicales libres, van por otras rutas distintas que activan un factor nuclear, que es el NRF2, que lo que hace es que promueve o aumenta la expresión de determinadas enzimas antioxidantes presentes en el organismo. Y por lo tanto su mecanismo va por otra vía totalmente distinta, y nuestro método, en definitiva, de elección de un antioxidante en base a un simple ensayo in vitro ORAC es erróneo en este sentido, ¿no? Para terminar la exposición, déjeme que le enseñe 4 ejemplos muy rápidos de nutrición animal. He seleccionado más de animales terrestres porque el resto de la presentación van a enseñar ejemplos de acuicultura. Este primero es una prueba muy relacionada con la charla anterior, un estrés en un animal inducido por lipopolisacáridos, produce una inflamación crónica subclínica, y esto, pues básicamente el efecto que produce, como explicaba el profesor Thorp, lo que produce es una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria tiene una repercusión directa en una reducción en la ingesta del animal y por lo tanto en el crecimiento del animal. Y además hay un efecto claramente negativo, como hemos visto en este estudio, referente a las uniones estrechas y a la funcionalidad, es decir, a la permeabilidad de la membrana, ¿no? Cuando lo que se hace es que en este mismo caso se administra una combinación de compuestos, en este caso de olivo, de una combinación de 2 familias fitoquímicas, lo que se observa es una reducción vía NF-kappa beta y NRF2 de la respuesta, de reducción de la respuesta inflamatoria, de mejora en la función en los marcadores de las uniones estrechas, un aumento de la permeabilidad y por lo tanto una mejora en la integridad de la membrana del intestino y por lo tanto unas mejoras en el crecimiento, ¿no? Similar a este es otro ejemplo también de un caso de estrés que se produce en los animales cuando, por ejemplo, en los terrestres se produce el destete. Este es un proceso en el que en el destete de ternero se le induce igualmente una inflamación crónica subclínica, inyectándole lipopolisacáridos, y donde se ve el efecto que tiene directo esta combinación en la hemodulación. En esta primera gráfica son algunos de los resultados observados. En esta primera gráfica se ve aquí arriba cómo en el caso control hay un aumento de la inflamación de la interleuquina 6, en el caso control negativo no la hay, y cómo el extracto modula esa inflamación, y de la misma forma como hay una caída en las células, en el caso del control positivo, una caída en neutrófilos, en monocitos o en linfocitos, y cómo en cada caso los extractos son capaces de compensar y de regular ese número de células del sistema inmune que se ven disminuidas como consecuencia de la administración intravenosa del lipopolisacárido, ¿no? Otro ejemplo es cómo somos capaces de modular la microbiota del animal. Esto es un estudio realizado en IRTA hace unos años, en donde realmente empezamos con un aislamiento de muestras de aves y de cerdos a nivel fecal, y empezamos viendo cómo distintos extractos afectaban en una fermentación anaeróbica in vitro el perfil del microbioma. Eso se ve aquí en estas barras, donde ven que, esto es, aunque no se ve, este de aquí son aves en hilo y león y el cecal, y estos son cerdos y león y cecal, y donde se ve que hay muchos compuestos que mantienen el mismo perfil de microbioma. Cada barra es una especie microbiana, pero hay otros que ven aquí, como este dorado, estos de aquí, que consiguen modificar el perfil del microbioma. Vale, pues eso cuando uno lo hace ya en una prueba in vitro y en vivo con lechones y hace una infección con una bacteria patógena como es el coli K88, como ve que respecto al control, cantidades de, este es el tratamiento 1, este es el 2, esta es la combinación del 1 y el 2, como conseguimos bajar 2 unidades logarítmicas el contenido de esta bacteria patógena. No solo el contenido, sino los parámetros relacionados con inmunidad e inflamación
que por tiempo no nos da tiempo a enseñar. Y ya para terminar, otro ejemplo también muy interesante es el caso de las micotoxinas y de la hepatoprotección. Entonces, bueno, pues se trata de buscar compuestos fitoquímicos, en este caso no vamos a entrar en el esquema esto es digamos un hepatocito. Básicamente lo que hace el ácido leanólico es aumentar, como hablábamos antes, un factor nuclear, el NRC2. El NRC2 va asociado a un aumento en la producción de glutatión y por lo tanto de la conjugación de estas toxinas que hay a nivel de hepatocitos de conjugación. Tiene un efecto en la expresión de enzimas antioxidantes, con lo cual en la detoxificación en fase 1 tiene un efecto igualmente positivo en la fase 2 en la conjugación de los nucleófilos formados y en la estimulación de la eliminación de estas toxinas neutralizadas a nivel hepático. Es decir, en definitiva, el mensaje de hoy es hay muchos tipos de extractos, muchas plantas distintas, muchas funcionalidades, hay mucha literatura descrita que nos sirve de punto de partida para poder predecir o para poder empezar a estudiar un determinado extracto, pero yo sí les invito a que lo que creo que no es tan sencillo es elegir cuál es el más adecuado a las distintas funcionalidades como las que ponemos aquí en este lado de la izquierda de la pantalla, y podríamos poner muchos más, tanto en usos en nutrición animal en general, en acuicultura en particular. Y bueno, pues lo que les invito es efectivamente a aquellos que tengan más curiosidades para poder hablar en cualquier momento sobre ello. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Y a mí me ha gustado una cosa que has dicho, ¿no? Que a veces se aproximan a las empresas fabricantes de aditivos con la pregunta de ¿y esto cuánto me cuesta? A veces no hay que hacerse esa pregunta, sino ¿y esto cuánto me voy a ahorrar de pérdidas? ¿O qué beneficio voy a sacar incluyendo este producto más que lo que me va a costar? Porque evidentemente el beneficio de usar estos aditivos, ya sean zootécnicos o ya sean más de tipo funcional, está básicamente en la mejora en la producción o en la reducción de las pérdidas que van a generar, ¿vale? Sí. Entonces, tenemos una pregunta en el chat que me gustaría por tiempo que te respondieras, y es la pregunta Alejandro, y es ¿cómo pueden afectar las condiciones de fabricación de los piensos, como por ejemplo las presiones elevadas y temperaturas elevadas durante el proceso de extrusión, a la estabilidad de los aditivos de extractos en el producto final? Pues es una pregunta muy interesante porque nosotros nos hemos dado de bruces con ella, además en ese caso concreto, tal y como la está preguntando Alejandro. Puede afectar y mucho, porque si los compuestos son muy termomolables, directamente no tienes nada. Entonces, lo que nosotros hemos hecho para asegurarnos es desarrollar métodos analíticos en donde somos capaces de analizar esos compuestos activos en el pienso final después de la extrusión. Y de las pruebas, los estudios que ahora van a presentar mis compañeros de Tarve, en esos dos casos concretos, en el estudio tanto de dorada como de salmón, analizamos el producto una vez extrusionado el pienso. Y es fundamental hacerlo porque te puedes ahorrar mucho dinero, sobre todo si el fitoquímico o el compuesto que estás añadiendo al final no está en el pienso y vas a hacer el estudio sin él. Y en casos que fueran termolábiles, pues podríamos optar por una extrusión fría, me imagino, ¿no? Ahí, efectivamente, hay procesos también de microencapsulación que a veces protegen un poco el producto y otras veces depende también cómo lo añadas, es decir, si lo puedes incorporar metido en la matriz oleosa, también hemos visto que a veces conseguimos hacer una protección mayor que si va mezclado directamente con el resto de compuestos. Y otra opción a veces es sobredosificar, que a lo mejor a veces es lo más económico. Muy bien. Pues muchas gracias por tu presentación, por la clarividencia en tus explicaciones, y vamos a dar paso ya a la siguiente charla para irnos manteniendo en el tiempo de la agenda. Las dos siguientes charlas ya son casos prácticos en los cuales hemos evaluado dos compuestos fitogénicos, un primero derivado de dos plantas medicinales como la hierbaluisa y la salvia, y el siguiente charla que viene a continuación también son extractos fitogénicos, pero obtenidos del aceite de oliva, del olivo, ¿de acuerdo? En este primer caso, la charla que viene a continuación la hace Héctor Ricardo Salomón. Héctor Ricardo Salomón es estudiante de doctorado en el IRTA, está próximo a defender su tesis doctoral, y de hecho la charla que nos va a hacer hoy sobre el efecto del extracto de hierbaluisa y salvia sobre el rendimiento productivo e inmunidad en dorada forma parte de su exitosa tesis. Muchas gracias, Ricardo, y cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por darme paso a explicar un poco lo que hemos hecho durante estos años. Sí, así como has dicho, esto es ya un caso yéndonos más de lleno a lo que es un caso práctico de la prueba de estos aditivos. Este proyecto, pues este experimento lo hemos titulado de la siguiente manera: efectos de un extracto de hierba luisa y salvia sobre el rendimiento productivo y la inmunidad en dorada. Me gustaría a mí comenzar esta charla comentándole un poco sobre los retos y las tendencias actuales de la acuicultura. Si bien sabemos, la población mundial va creciendo día a día, lo cual refleja un aumento de la demanda mundial de los productos del mar, lo cual nos conlleva a una intensificación de los sistemas de producción a nivel acuícola. Como reto actual, pendiente y a futuro, siempre está el cambio climático, lo cual puede llegar a favorecer la aparición y propagación de nuevos patógenos en los cultivos, la prohibición de los antibióticos y el impacto medioambiental de los tratamientos químicos, y por último punto muy importante, a la opinión de los consumidores y la credibilidad del sector. Esto, bueno, abre paso a un abanico de posibilidades donde entran a jugar un rol importante, más bien para contrarrestar o mitigar, a mí me gusta la palabra mitigar, los feed additive o los aditivos alimentarios, en los cuales los fitogénicos hacen parte de ellos. Los fitogénicos son más bien aditivos alimentarios basados en compuestos bioactivos de plantas, los cuales gozan de una increíble fama por ejercer efectos positivos en el rendimiento productivo del animal, como pueden ser efectos antibacterianos, antioxidantes, antiinflamatorios, inmunoestimulantes, entre otros. Entonces, como objetivo principal que nos propusimos en este proyecto fue el de evaluar la inclusión justamente de un fitogénico obtenido de un extracto de dos plantas medicinales, como es la salvia, que es originaria de a nivel Europa, más bien del Mediterráneo, y la hierba luisa, que es una planta originaria del continente sudamericano, en el rendimiento productivo y la capacidad inmunomoduladora a nivel sistémico y local en nuestra especie target, que es la dorada. El proyecto se llevó a cabo donde yo me encuentro situado haciendo mi tesis, que es en el IRTA, ubicado en San Carles de la Rápita, en la comunidad de Cataluña, en España. Como diseño experimental, me gustaría explicarles un poco cómo se llevó a cabo todo este proyecto, donde tuvimos dos dietas únicamente que diferían en la inclusión del contenido del fitogénico, en este caso 0,1%. Cabe resaltar aquí que ambas dietas son dietas de un bajo porcentaje de harina de pescado, como podemos ver aquí, tan solo un 7% de harina de pescado, lo cual también nos da la pauta de que son dietas que estimulan, ¿verdad? Que al medio ambiente, ¿verdad? Que sean más sostenibles con el medio ambiente. El ensayo nutricional que hemos hecho con las doradas duró 3 meses, 92 días por ser exacto, donde hemos medido los índices clave de rendimiento, como son los KPIs, en este caso el aumento de peso con el crecimiento somático, como también el factor de conversión alimenticia. Ya más bien a nivel de análisis hemos hecho dos approaches, dos abanicos, donde hemos querido medir el efecto inmunomodulador de este aditivo a nivel sistémico con el tejido linfoide, como es el vaso, con un experimento ex vivo, y aquí el intestino más bien ya así a un sistema inmunitario local mediante transcriptómica, mediante microarrays. Como bien he comentado anteriormente, bueno, el análisis de microarrays lo hemos hecho mediante arrays diseñados específicamente para nuestra especie target, que es la dorada, en un contexto más bien inmunológico. El ensayo ex vivo
donde hemos medido la respuesta inmune sistémica, perdón. Hemos utilizado los cultivos celulares primarios de los plenocitos de dorada, donde hemos muestreado a diferentes tiempos post-inducción en este caso, del LPS para simular todo lo que sería un posible escenario frente a un patógeno, para luego realizar unas qPCRs con diferentes genes implicados en diferentes targets, como son, por ejemplo, la respuesta innata humoral, como podemos ver aquí, donde tenemos las citoquinas pro y antiinflamatorias, el marcador de células de superficie CD4, como también las enzimas antioxidantes. Ya entrando de lleno a lo que fue los resultados de este experimento, podemos ver aquí arriba que la supervivencia después de los 92 días del ensayo nutricional fueron bastante iguales, alrededor de 98-99% en ambos grupos. Sí tuvimos una diferencia significativa en el aumento de peso con respecto a las doradas que fueron alimentadas con la dieta control, y también así tuvimos una diferencia significativa a nivel del factor de conversión alimenticia, donde los peces alimentados con la dieta control tuvieron valores mayores que los peces alimentados con la dieta y la inclusión del aditivo. Por lo tanto, estos datos pues, nos sugieren que la adición de este aditivo en las dietas mejora significativamente el aumento de peso en esta especie, la dorada, como también mejora de forma significativa bajando los niveles de los valores de la FCA, como podemos ver aquí. A nivel de resultados, como he comentado anteriormente, de transcriptómica del intestino, hemos observado que los genes fueron mayoritariamente upregulados en este caso, con un total de 508 genes expresados diferencialmente, de los cuales podemos ver en este gráfico de torta que 286 fueron upregulados versus 222 que fueron downregulados. También aquí en este gráfico del B podemos ver esta intensidad de estos genes expresados diferencialmente, como podemos ver aquí en este heatmap. Ya más de forma específica, yendo a lo que fue en estos resultados de las transcriptómicas del intestino, pues bueno, hemos visto un perfil de expresión que favorecía tres grandes procesos biológicos asociados a inmunidad, integridad intestinal y proteólisis en los peces, siempre alimentados con el aditivo. Más en específico, aquí podemos ver en el grupo de la inmunidad, procesos que fueron favorecidos, más en específico en la modulación, implicados en la selección, diferenciación de las células T, las cuales son células por excelencia de la respuesta inmunitaria adaptativa. Por otro lado, tenemos también lo que es el grupo de la integridad intestinal, que me gusta siempre conceptualizarlo a este grupo, a lo que es la integridad intestinal, como un equilibrio homostático entre las células epiteliales, la barrera epitelial, la permeabilidad epitelial, la absorción de nutrientes, como también la respuesta inflamatoria. Cualquier desequilibrio que pueda ocurrir en la barrera intestinal justamente puede desencadenar a una respuesta inmunitaria incontrolable en el microambiente intestinal. Entonces, por ello, resultados, como vemos aquí, que son procesos que han sido favorecidos en el análisis que hemos realizado, pues como las uniones adherentes, que son unos complejos de adhesiones epiteliales que se encuentran en las células epiteliales, como también aquí vemos favorecidos las tight junction, las uniones estrechas, que también son unos complejos de unión multiproteica, cuya función principal es justamente la de impedir la fuga de solutos y de agua. Como también vemos aquí las uniones de montaje de células, las cuales son reconocidas por tener la función de una homeostasis tisular
y terminando con el establecimiento de la barrera endotelial, que hace justamente referencia a su nombre, creando una barrera entre células epiteliales en la barrera intestinal, donde justamente hace un proceso selectivo de el paso del agua y solutos. Muy importante también, y por último tenemos estos tres grandes grupos que hemos podido observar de los resultados de transcriptómica, la proteólisis, esto considerando la estrecha relación que hay entre lo que es la dieta y el estado intestinal, y justamente haciendo referencia a que estamos frente al intestino, que es el órgano de referencia en cuanto nos referimos a la absorción de nutrientes. Mecanismos biológicos favorecidos que vemos aquí como tanto catabólicos, tanto proteicos como celulares, pues nos indica que tenemos aquí un intestino metabólicamente más activo debido a la síntesis de proteína. Yendo ya a resultados de lo que fue nuestro ensayo ex vivo, yo más bien le llamo a esto lo que fue una prueba de validación. Queríamos pues ver el efecto inmunomodulador de lo que es este aditivo proporcionado por la empresa Natac. Entonces, pues para ello preparamos un experimento ex vivo, como le he comentado anteriormente, con los plenocitos de la dorada, donde aquí básicamente lo que podemos ver en esta primera gráfica es que los peces alimentados con la dieta, con la inclusión de este aditivo, pues promueven de mejor manera una respuesta innata humoral, donde aquí, por ejemplo, vemos en el lisozima como primera barrera frente a infecciones bacterianas, al cabo de las 4 y las 12 horas, una diferencia significativa frente a los plenocitos de los peces de la dieta control, como también aquí vemos en el caso de la IgM, la inmunoglobulina más abundante en peces, cuya función todos sabemos que pues, es muy importante a la hora de infecciones ya sean bacterianas o víricas, donde vemos una diferencia clara y significativa aquí en los plenocitos siempre de la dorada alimentada con el aditivo frente a los plenocitos de la dorada alimentada con la dieta control. Pasando a la segunda gráfica con respecto a los resultados del ensayo ex vivo, podemos ver aquí justamente como también quisimos medir las citoquinas proinflamatorias. Hemos de saber, hay que hacer un paréntesis aquí, que toda inflamación es parte de una enfermedad justamente respondiendo el sistema inmunológico frente a invasores extraños, puede ser virus o bacterias. Es claro aquí el ejemplo justamente donde esta barra azul justamente hace referencia a los plenocitos de nuestros peces alimentados con el aditivo. Hay una clara diferencia significativa aquí también a las 12 horas en el gen IL-1 beta y en el TNF-alfa también vemos una diferencia significativa. Perdón, aquí. Bueno, toda respuesta inflamatoria estaría bien que siga como pues, una respuesta antiinflamatoria. Yo lo creo que aquí es importante hacer referencia a que al medir el efecto positivo de un inmunoestimulante, de un inmunador, justamente es que bueno, tenga un control estricto, controlado, ya que no nos sirve que justamente estimule la inflamación porque luego no tenga nada que contrarreste esta inflamación. Tal fue el caso que pues medimos estos dos genes que son las citoquinas antiinflamatorias, donde vemos un claro ejemplo otra vez donde hay diferencias significativas en el IL-10, en el TGF beta 1, donde a las 4 a las 12 horas vemos diferencia en el IL-10 y a las 4 horas vemos una diferencia clara, significativa en el gen. En el aumento de las enzimas, de la expresión de las enzimas antioxidantes, nos da la pauta que en los peces alimentados con el 0.1% de inclusión de este aditivo, pues hace que los peces tengan así que por decirlo, un sistema redox aumentado, lo cual justamente evidencia un estricto control de la capacidad redox, de un estricto control del sistema inmune.
Y para finalizar, pues el gen CD4, el cual es un gen que ya nos abre paso a lo que podría llegar a ser lo que es una respuesta inmune ya pasando a la innata a la adaptativa. Es un glóbulo blanco, un linfocito que es muy importante en el papel, desempeña un papel importantísimo en contrarrestar justamente infecciones virales o bacterianas, y donde aquí vemos también esta diferencia significativa que se dio frente a los plenocitos de los peces alimentados con la dieta control. Esto nos da la pauta completa de que nuestros peces alimentados con este aditivo pues eran más inmunocompetentes que los peces alimentados con la dieta basal control, frente o en un escenario hipotético ante un agente potencial infeccioso, como en este caso fue el LPS. Pues esto nos lleva a cuatro conclusiones bastante generales que he preparado, que es nada más que decirle que el fitogénico pues promueve significativamente el crecimiento somático, la verdad, como hemos visto en el aumento de peso al final de los 92 días. El fitogénico también reduce significativamente los valores de FCA en la dorada. La alimentación con 0,1% de este aditivo en dorada promueve tanto la respuesta inmunitaria a nivel sistémico como la local, y en general este estudio demuestra que el fitogénico evaluado puede utilizarse como aditivo alimentario seguro para la dorada. Eso es todo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es, en base a los resultados que se han obtenido en este estudio, ¿cuál sería la mejor recomendación para utilizar este tipo de aditivo? Sí, bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Y justamente aquí hago un poco, enlace un poco en lo que llegó a decir el profesor Lluís Tort. Nosotros hemos visto que este aditivo funciona y funciona perfectamente. Lo que justamente enlazo con lo que dijo el profesor, un poco el profesor Lluís Tort, es que no deberíamos de usar en todo el ciclo productivo, sino más bien justamente frente a potenciales momentos del ciclo productivo que nosotros sepamos, pues mira, viene la dicha enfermedad en este tiempo, no sé, el síndrome del frío o un clásico ejemplo de una bacteria. Entonces, pues como hemos visto que este aditivo actúa frente a posibles escenarios de bacteria, pues con 3 meses antes de suministrar este aditivo, ya veríamos un cambio en nuestros peces. Y luego nos pregunta el doctor Ibar si complementaríais estos estudios con algún tipo de reto más de tipo in vivo, como pudiera ser pues un estrés por hipoxia, densidad, manejo, etcétera. Sí, claro que sí. Lastimosamente no lo hemos hecho, pero sé y estoy al tanto de que se han realizado aquí en el ITRE también estos tipos de retos a nivel de hipoxia o de transporte para justamente ver el estrés que pueda causar eso y si se puede contrarrestar de algún modo con esta inclusión de los aditivos. Y una última pregunta antes de que no nos salgamos de tiempo. Inmaculada Ruiz nos pregunta ¿cuál fue el criterio para seleccionar estas dos especies vegetales para la formulación de estos aditivos? Bueno, mira, aquí me gustaría más bien que me den por ahí, me dan unas manos la gente de NATAC, porque si bien nosotros tenemos muchos datos de muchos justamente otras especies a nivel de animales de ganado, bovino, también de otras especies, donde se ha visto que ya estos aditivos han sido probados y han sido bastante positivos, o con resultados bastante positivos. Entonces fue por eso decir, ¿por qué no plasmamos ahora en la acuicultura, en los peces? Es más bien por ya el background que se tuvo con otras especies donde se han probado el mismo aditivo con estas plantas y bueno, se obtuvo bastante buenas respuestas. Es por eso nada más. Y lo que se ha visto en este caso son productos que tienen compuestos bioactivos con mucha funcionalidad de tipo antioxidante, antiinflamatoria. Sí, sí, tipo, totalmente. Es de ese tipo, sí, sí, es de ese tipo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo, por tu charla y tus respuestas.
Y vamos a continuar con la última charla de hoy. La última charla de hoy la va a hacer el doctor Felipe Reyes, ¿de acuerdo? Que pertenece al Departamento de Biología Celular y Fisiología e Inmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona y también trabaja en Chile, combina estas dos facetas. Y él nos va a hablar pues, del efecto del aditivo Aqualive, que este es derivado del aceite de oliva, ya les hago yo un spoiler, sobre la inmunidad en el salmón atlántico desde una perspectiva genómica e integrativa. Muchas gracias, Felipe, y adelante. Muchas gracias, Enric. Muchas gracias al equipo del IRTA por la organización y sobre todo por el esfuerzo combinado que durante estos años hemos realizado con NATAC con la intención de contribuir un poquito a la transferencia de conocimiento desde la academia hacia la industria. Bien, el tema de los aditivos está principalmente centrado en el aspecto de un indiscutible aumento en la población mundial, lo cual genera la consecuencia inmediata y casi obvia de un aumento en el consumo del alimento que se ha visto transversalmente en los distintos países del mundo. Ahora bien, sobre este escenario de un aumento en el consumo del alimento, la acuicultura no está exenta de ello y por lo tanto dentro de esta estrategia por satisfacer la demanda que actualmente existe, se ha utilizado la estrategia de intensificación de los sistemas productivos, pero al mismo tiempo existe una presión desde el mundo legislativo en los diferentes países involucrados con la acuicultura, dentro de los cuales, por cierto, la Unión Europea ha sido prácticamente líder en esta materia respecto a la regulación y utilización de los antimicrobianos en el contexto acuícola. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos, como si no, un tema directamente relacionado con la potencial resistencia a estos antibióticos que se están utilizando, sumado además a que frente a todo el contexto patológico que se desarrolle en el ambiente acuícola, a un limitado número de vacunas frente a los patógenos que, ya sea oportunistas o cíclicos, puedan afectar a nuestro cultivo. Del mismo modo, entonces, el cambio climático también es un muy relevante contexto debido a las alteraciones de la temperatura que se producen también en el agua, a los cambios de las condiciones climáticas y, por lo tanto, una afectación de un ambiente que genera una serie de consecuencias en cadena en el organismo. Por lo tanto, sobre este punto de vista, entonces, nuestros organismos bajo todo este contexto global de aumento de la demanda de alimentos sumado a una intensificación y a un potencial aumento de las enfermedades, entonces tenemos esto, que la acuicultura resulta ser un poco más susceptible actualmente a la aparición de enfermedades, lo cual entonces necesitamos congeniarlo con una estrategia de acuicultura sostenible. Y en ese sentido, entonces, como les introducía en esta diapositiva, la utilización de aditivos en la alimentación de la acuicultura parece una estrategia tremendamente relevante. Sobre todo porque puede estar destinada a la mejora de los sistemas de acuicultura, por una parte, por un beneficio en la salud del animal, más allá incluso del propio valor nutricional que tiene este alimento como tal. Y por lo tanto, entonces, nos puede no solamente permitir un manejo o una mejora en los parámetros de crecimiento por una parte, sino que quizás incluso más interesante aún, puede generar una mejora en el estado de salud del organismo, que puede verse visto, por una parte, a una
mejor sobrevida o mortalidad acumulada a la enfermedad, así como también a una mejor resistencia frente a las condiciones estresantes que pudiesen surgir a partir de la utilización de una estrategia intensiva en el cultivo. De aquí entonces es que los fitogénicos parecen ser compuestos bioactivos amigables con esta estrategia sustentable por parte de la acuicultura y que pueden generar efectos positivos, como bien comentaba, tanto en la salud como en el crecimiento de los peces en este caso, los cuales provienen principalmente de extractos y aceites esenciales. Ahora bien, desde esta perspectiva, entonces, ya sea medio de la administración del compuesto y una entrada canal independiente, vamos a tener lugar en el organismo entonces una serie de cascadas de señal que podrían detonar entonces, ahora hablando a nivel netamente biológico y en la respuesta frente a este fitogénico, de la activación de factores de transcripción que finalmente entonces me van a llevar como consecuencia a una modulación en la expresión génica. Esta modulación en la expresión génica, entonces, detonará como consecuencia una modulación también en rutas asociadas a la secreción y también, por otra parte, a procesos exocíticos que entonces serán los responsables en su conjunto de modular una respuesta contra la estimulación que originalmente venía promovida por este fitogénico. De esta forma, entonces, hablando netamente del contexto, entonces, de la modulación de la expresión génica producto, entonces, de una activación de la cascada de señal, es que, entonces, lo que nosotros en este trabajo nos hemos centrado fundamentalmente en la evaluación transcriptómica. La evaluación transcriptómica nos da principalmente un amplio rango de barrido en torno a esta modulación en respuesta al sensing de este fitogénico y por lo tanto entonces nosotros podemos tener diferentes características ahora sobre el cómo abordar estos resultados, ya sea netamente hablando a nivel de la modulación de la expresión génica, asignando un criterio ontológico que básicamente va a estar relacionado con la función del gen y por lo tanto yo voy a indicar que determinados genes al estar asociados a un proceso se estaría promocionando, regulando o inhibiendo el proceso, o bien entonces a una diversidad en el criterio de estos genes que están encerrados dentro de una función común. Para reducir el sesgo en esta interpretación es que nosotros estamos utilizando entonces una estrategia de interacción gen-gen que nosotros lo representamos cada uno de estos genes como un nodo, mediante el cual entonces la interacción o la relación en la respuesta frente a este fitogénico entre un gen y el otro va a estar determinado entonces por la unión de un y otro modo, de uno y otro nodo, perdón. Y esto entonces nos va a dar como resultado un modelo sugerido de respuesta a partir del cual entonces nosotros vamos a poder sugerir los mecanismos que se encuentran afectados, los procesos biológicos que han sido modulados y por otra parte la magnitud y la relevancia de esta respuesta. A efectos entonces de, en su conjunto, proponer entonces el estado de salud en el cual se encontraría nuestro organismo al cual se le ha administrado esta dieta con el compuesto funcional. De esta forma, entonces, en este estudio, nosotros evaluamos el efecto promovido por el Aquaolive, que es un fitogénico extracto natural obtenido a partir de las olivas, y en el cual primero se hizo una prueba en tanques de cultivo durante 133 días, sobre los cuales entonces se evaluaron los parámetros de crecimiento y también se realizó un challenge patogénico utilizando la bacteria de Aeromonas salmonicida para ver entonces la sobrevida de estos salmones que han sido alimentados con este fitogénico. De esta forma, entonces, el resultado
la prueba de esta dieta realizada en el IRTA, lo que nos muestra es que precisamente el Aquolib promueve en una circunstancia, en una condición de tanque, por lo tanto en una condición inland, un aumento en el crecimiento somático, bien digo, de los peces alimentados con la dieta Aquolib con respecto a la dieta control, así como también una disminución significativa del feeding conversion ratio en los peces alimentados con la dieta Aquolib con respecto a mis peces alimentados con la dieta control. Ahora bien, y muy interesantemente ligado a lo que comentaba el doctor Tort en su primera presentación, así como también de Ricardo Salomón en la presentación anterior, hay un aspecto muy relevante que nosotros observamos en los resultados cuando analizamos los parámetros de inmunidad no específica a nivel plasmático al final del challenge, y es que no nos encontramos con diferencias significativas. Y estas no diferencias significativas en una serie de parámetros como la peroxidasa, la lisozima, antiproteasa, incluso la actividad bactericida frente a Vibrio anguilarum y un vibrio, no observamos ninguna diferencia, y lo que nosotros estamos proponiendo entonces es que seguramente el compuesto no estaría promoviendo una respuesta in situ frente a la presencia del compuesto, sino que lo que le permite es promover un estado de salud que lo deja en una situación stand-by frente a la aparición de un determinado patógeno. Y eso nosotros lo observamos precisamente en la prueba del challenge bacteriano que les voy a mostrar a continuación. Por otra parte, hicimos un análisis de transcriptómica que nos centramos en el riñón anterior como un órgano linfohematopoyético por excelencia, y en el cual entonces observamos una red funcional de 675 genes, dentro de los cuales 586 están presentes en la red principal y 449 de ellos están upregulated, están sobreexpresados. Y cuando vamos a ver ahora el rol biológico de estos genes upregulated, nos encontramos entonces con que está principalmente promovidos procesos de granulación de leucocitos, y por otra parte, como yo les comentaba, frente a un contexto inmunológico, la activación de las respuestas de los linfocitos T están, la mayoría de ellos, en un contexto proinflamatorio, promovidos por NF-κB, lo cual interesantemente nosotros lo observamos sobreexpresado al mismo tiempo de dos procesos biológicos como son las actividades peptidasas y de mediadores de P53, que tienen relación con la regulación del proceso a nivel de la respuesta inmunológica. Esto además está acompañado interesantemente por señales de transducción, en donde entonces nos estarían dando un contexto de promoción de la degranulación de los leucocitos y por lo tanto, si esto tiene lugar, también adquiere especial relevancia que también observemos estas señales de transducción activadas también en un contexto regulatorio. Cuando observamos en intestino la respuesta, nos encontramos con que existe un número bastante más aumentado con respecto a al riñón anterior, en donde en la red principal tenemos 1057 genes, de los cuales 753 están sobreexpresados. Ahora bien, el resultado adquiere especial relevancia, ya que en la mayoría de los genes, como en el caso del riñón anterior y ahora a continuación en el intestino, presentan una modulación más bien moderada, lo cual entonces nos da cuenta que, si bien es cierto, existe una promoción de diversos procesos relacionados con la salud del huésped, la mayoría de ellos se encuentran más bien en un contexto controlado y no de una respuesta prácticamente exponencial y, en consecuencia, altamente demandante en términos metabólicos.
A nivel de intestino, nos encontramos con una red mucho más rica en el contexto inmunológico, en el cual entonces nos encontramos con una promoción de la activación de los leucocitos, pero muy interesante, junto con ello nos encontramos también con procesos ligados con la biogénesis, con la localización y el transporte de proteínas, precisamente en este contexto de la activación leucocitaria en esta gran red presentada aquí en el ángulo inferior derecho. Pero al mismo tiempo nos encontramos con otros procesos relacionados con el metabolismo, teniendo en cuenta que estamos hablando del intestino, en donde entonces observamos una regulación aumentada de este metabolismo, pero al mismo tiempo ligado también a procesos de señal de transducción, no solamente de sustancias orgánicas, sino que también en respuesta a estímulos de naturaleza o provenientes de las citoquinas. Esto también, al igual que en el caso anterior, tenemos una regulación de estos procesos, lo cual tenemos regulación observado por la regulación de la localización, regulación de los procesos multicelulares y también la regulación de la muerte celular. Aquí era donde les comentaba entonces que al realizar el desafío patogénico observamos que en nuestro compuesto AquaOlive, aun cuando no se observan diferencias significativas en el plasma de estos parámetros humorales no específicos, sí cuando el organismo es expuesto a este challenge patogénico se observa una diferencia muy significativa en donde nuestros peces con AquaOlive al cabo de 12 días de expuestos a la bacteria Aeromonas salmonicida muestran una sobrevida de un casi 97% con respecto a los peces alimentados con la dieta control que muestran una media de un 60%. Lo cual entonces nos sugeriría que esta respuesta en un contexto de activación de los leucocitos podría ser el responsable entonces de esta mejora sustancial en la sobrevida del organismo. Ahora bien, brevemente, yo les acabo de comentar este contexto inland en donde en una condición de tanque hemos evaluado la dieta, pero el proyecto quiso ir mucho más allá y lo que hizo fue proponerse un ensayo en una circunstancia real de una granja de cultivo en peces utilizando una estrategia de Open Sea Fish Farm, en donde aquí lo que les muestro es la disposición de los tanques dentro de esta facility y en el cual entonces al cabo de prácticamente un año de ensayos administrando de forma continuada el compuesto AquaOlive no observamos diferencias significativas ni en el peso ni tampoco en el FCR. Cuando hicimos el análisis en los tejidos y particularmente en el head kidney, al cabo, una vez finalizada esta prueba, como les comentaba, de prácticamente un año, observamos un perfil transcriptómico muy reducido de genes diferencialmente expresados, de los cuales 187 encontramos que estaban correlacionados el uno con el otro, aunque solo 110 mostraban una correlación en un contexto de red unidos un gen con respecto al otro. Mientras que en el caso del intestino, a diferencia de lo que observamos en un contexto inland, observamos un número mucho más reducido de genes diferencialmente expresados. Ahora bien, muy interesantemente es que a pesar de este número tremendamente reducido de genes diferencialmente expresados que observamos en el riñón anterior, nos encontramos con procesos tremendamente significativos relacionados con la respuesta de las células T, que tienen lugar con la migración de los leucocitos, la activación de procesos relacionados con exocitosis y activación de los mismos, así como también de procesos proapoptóticos relacionados con la regulación de los mismos. Del mismo modo, observamos una coestimulación de las células T en un contexto de fosfatidina inositol, lo cual nos sugiere entonces de que precisamente estos genes sobreexpresados que observamos en esta circunstancia están
coestimulados y por lo tanto existen cascadas de señal que están destinados a la promoción de los mismos. Ahora bien, la relevancia de esta activación de las células T puede estar precisamente en el contexto inmune y humoral que observamos en esta red, puesto que si tenemos una respuesta de células T de coestimulación que se está promoviendo junto con la regulación de los mismos, entonces estaríamos en una circunstancia de una promoción coordinada y regulada y acotada de la activación del sistema inmunológico gracias a la acción de los fitogénicos. Como en la circunstancia de campo no tenemos la posibilidad de poder realizar un challenge debido a lo obvio que esto significaría, lo que sí observamos fue hicimos una evaluación de la carga de C-Lyse y muy interesantemente, al final de la prueba nos encontramos con una disminución de las hembras adultas de C-Lyse, que son las más patogénicas y las que mayor compromiso generan para la industria del salmón, aunque esta disminución es relevante en los peces alimentados con este aditivo, es muy ligeramente por sobre el p-value significativo de 0.05. No obstante ello, lo que nos planteamos es que el aditivo no solamente estaría entonces este contexto de activación de las células T en este contexto controlado y promocionado en un contexto más bien de tipo humoral, nos estaría dando cuenta entonces seguramente de esta disminución en la carga del piojo de mar al cabo de prácticamente un año de realizado la prueba en estos salmones alimentados con el fitogénico. De esta forma, entonces, lo que estaríamos sugiriendo, los resultados lo que indican es que el Aqua Olive, este compuesto fitogénico, aumentaría crecimiento, genera un aumento en la eficiencia de alimentación y además existe una inmunidad aumentada que a nivel de resultado en un contexto patogénico, en una circunstancia inland, promueve una resistencia frente a un challenge por la bacteria Aeromonas salmonicida y en una circunstancia de open sea, en una granja de cultivo, observamos una disminución de la carga del ectoparásito. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación y por el claro ejemplo en el cual hemos de unir herramientas clásicas como los marcadores de respuesta inmune en suero, por ejemplo, con herramientas más cutting edge como pueden ser las transcriptómicas, porque a veces unas no nos dan la respuesta que esperamos ni la información y, por ejemplo, en este aditivo hubiera sido descartado a priori si no hubiéramos sometido al challenge tanto de Aeromonas o incluso la carga de C-Lyse. Entonces, es un buen ejemplo de que estas herramientas complementarias nos pueden dar mucha información. Tenemos una pregunta también en el chat del doctor Ibars que nos pregunta si estos efectos positivos se podían obtener con un periodo de administración más corto, por ejemplo, de unos 15 días. Y un saludo al doctor Ibars. Pues mira, en este proyecto, la evaluación en tiempos cortos no lo hemos realizado, no hemos realizado pulsos cortos. Y esto está fundamentado en que el compuesto, realizando algunas pruebas previas, nos hemos dado cuenta de que existen fitogénicos que tienen una capacidad promotora del estatus antioxidante y a partir de ello entonces es que tomamos la decisión de administrarlo más bien en un pulso corto, precisamente un poquito por lo que los propios resultados nos han comentado, que es que el Aqua Olive no está considerado como un inmunoestimulante. Y por lo tanto, en una administración en un pulso corto para que se detone, se active el sistema inmunológico frente a la acción de este inmunoestimulante y por lo tanto tenga una defensa en un threshold mucho más aumentado que permita entonces responder frente a una amenaza patogénica en ese determinado momento. Por el contrario, lo que nosotros estamos observando es que el compuesto
no está movilizando el metabolismo, no existe un metabolismo aumentado que sí lo promueve, por cierto, los inmunoestimulantes, y que esta situación además genera un impacto favorable en la salud del organismo, que ahora sí, en presencia del challenge bacteriano en una circunstancia inland, y muy interesantemente, aunque ligeramente por sobre la significancia en una estrategia de OpenSea, hemos observado que el pez efectivamente responde, lo cual entonces nos da cuenta de que las redes que nosotros estamos observando seguramente van en línea a que este compuesto administrado durante largos periodos de tiempo no genera un desmedro en el estado de salud, sino que por el contrario, en presencia de del patógeno de diversa naturaleza, como los ejemplos lo muestran, por una parte una bacteria y por otra parte un ectoparásito, parece ser que responde de forma muy favorable o favorable, aunque no significativo. Muchas gracias, Felipe. Sí, a veces creo que es importante saber la naturaleza del aditivo que estamos utilizando. Hay aditivos como un beta-glucano, que es un potente inmunomodulador, y hay otros aditivos que tienen una función más, como tú has dicho muy bien, de promover una salud y un bienestar general del animal, que eso se traduce en una mejor respuesta frente a una agresión externa como un parásito o una bacteria patogénica. Con lo cual, no todos vamos a responder igual y no siempre hemos de esperar la misma respuesta, pese a que todos les llamemos aditivos, porque evidentemente cada uno tiene su función y sus particularidades. ¿De acuerdo? Pues con esta interesante charla y este buen caso de éxito en el cual hemos llegado de la industria, pasando por la academia e incluso llegando a validar un producto que ya podemos estar hablando que está casi en el mercado, podríamos dar por cerrada la jornada de hoy, agradeciendo a todos su participación, sus preguntas y esperando que haya sido de su interés y que a partir de aquí pues nos podamos volver a ver en otra jornada similar o en algún congreso científico o incluso pues colaborando en algún experimento. Nada más. Gracias a todos los ponentes, al doctor Ibistor, a Juan Carlos Quintela, a Ricardo y a Felipe, todos colegas y buenos amigos, y a los asistentes, y esperamos verles muy pronto. Buenas tardes a todos y un saludo. Buenas tardes.